Hola, me presento. Soy licenciado en fisioterapia y profesor de la Facultad de Fisioterapia de la Universidad de Sotavento, Rogelio de Jesús Cruz Valdivieso. En este momento vamos a ver el tema que es diagnóstico funcional, un tema que es muy interesante y que nos ayuda mucho al momento de intervenir fisioterapéuticamente con el paciente. Pero hay unas cosas que hay que saber antes de dar un diagnóstico funcional, ¿no? Uno de ellos es que no lo tenemos que llegar a confundir con el diagnóstico médico, ya que el diagnóstico médico principalmente se viene a identificar en lo que es la enfermedad del paciente. Es lo que principalmente es el diagnóstico médico, ¿no? Es la identificación de la enfermedad, de la patología de las personas. Y el diagnóstico funcional tenemos que saber que viene a enfocar en lo que es la identificación del movimiento corporal de las personas. Ese es el primer aspecto, ¿no? Porque pues, sabemos que el fisioterapeuta es experto en lo que es el movimiento corporal. Como segundo punto, el diagnóstico médico por lo regularmente está fabricado por 3, 4 palabras, pero el diagnóstico funcional es una cosa muy distinta. ¿Por qué? Porque no viene siendo 3, 4 palabras, sino viene siendo luego la redacción de un texto completo, donde se vienen involucrados los signos y síntomas del paciente y las deficiencias, limitaciones y restricciones del paciente. Entonces, al momento de anexar toda esa información, pues es básicamente una redacción de un texto. Entonces, ahí también nos estamos dando cuenta que son dos cosas muy distintas a lo que es el diagnóstico médico. Ahora, también otra cosa es que vamos a ver luego en esta presentación más adelante a identificar, a saber cómo redactar lo que es el diagnóstico funcional. En este caso, vamos a identificar cómo realizar el diagnóstico funcional basado en las deficiencias, el diagnóstico funcional basado en las limitaciones de la actividad, el diagnóstico funcional basado en las restricciones de las participaciones. También vamos a ver en qué punto vamos a nosotros a redactar el diagnóstico funcional cuando hacemos la intervención fisioterapéutica con el paciente. En qué paso nosotros vamos a redactar lo que es el diagnóstico. Y por último, vamos a ver también algunos ejemplos mediante casos clínicos de cómo se tiene que ir elaborando lo que es el diagnóstico funcional. Antes de que iniciemos a profundizar con el tema de diagnóstico funcional, tenemos que recordar cuál es la prioridad del fisioterapeuta. Y aquí tenemos unos conceptos que nos dicen que se encarga de brindar servicios que desarrollen, mantengan y restauren el máximo movimiento y capacidad funcional de las personas. Entonces, desde ahí, desde los conceptos, nos estamos dando cuenta que el fisioterapeuta es el experto en movimiento, es experto en las alteraciones del movimiento de las personas por cualquier enfermedad, por cualquier patología. Ayudan a las personas en cualquier etapa de la vida cuando el movimiento y la función se ven amenazados. ¿Ok? Ese es otro concepto que también tenemos del fisioterapeuta. Así que si básicamente un fisioterapeuta es experto en el movimiento, el diagnóstico que realiza un fisioterapeuta va a ser basado en ello, basado en el movimiento. Una vez que explicamos los conceptos del fisioterapeuta, vamos a explicar una de las diferentes funciones, diferentes pasos que tiene que seguir un fisioterapeuta con su paciente y ver en dónde está colocado el diagnóstico fisioterapéutico. Principalmente, el primer paso que tenemos que realizar es llevar a cabo un examen, ¿no? Llevar a cabo una examinación hacia el paciente donde se le tiene que realizar pruebas, se le tiene que realizar escalas de medición, se le tiene que realizar la palpación, la observación, la inspección, ¿ok? Pues esa sería básicamente la primera prueba, ¿no? En el cual tenemos que nosotros atender al paciente. De ahí el siguiente paso es evaluar, ¿no? Evaluar todos los datos que recopilamos en la examinación,
todos los datos que recopilamos cuando le realizamos las pruebas al paciente. Y ya una vez que tengamos toda esa información, tenemos que empezarlas a recopilar, ¿no? Tenemos que empezarlas a realizar nuestros juicios clínicos para ver si el paciente tiene una alteración o no tiene una alteración, ¿no? Si tiene una limitación o no tiene una limitación. De ahí, una vez que realizamos lo que es la evaluación, que ya recopilamos toda la información, en este caso si el paciente presenta tal vez alguna alteración en sus funciones, si el paciente presenta alguna limitación en alguna actividad, que todo eso nosotros nos vamos a dar cuenta en las diferentes pruebas que le realicemos al paciente, ya toca realizar el diagnóstico fisioterapéutico, ya toca redactarlo, ya toca armar el texto en el cual va a ser toda esa recopilación de información obtenida del paciente desde la historia clínica hasta los diferentes resultados que anotamos en la evaluación. ¿Y todo esto para qué nos va a servir el diagnóstico fisioterapéutico? Pues principalmente nos va a servir para proporcionar la intervención, proporcionar el plan de tratamiento hacia nuestro paciente, ya que ya vamos a tener toda la información obtenida, ya vamos a tener toda la información recopilada y ya lo plasmamos en un texto, ¿no? Ya lo plasmamos en ya lo redactamos. Entonces, gracias a ese diagnóstico funcional, vamos a nosotros poder plantearnos qué tratamiento podemos ocupar con nuestro paciente. Y ya de ahí, pues nos sigue realizando la intervención, ¿no? En este caso, poner en acción el tratamiento hacia nuestro paciente. Poner acción si nosotros le queremos realizar tal vez algún ejercicio terapéutico, aplicar tal vez algún tipo de agente físico, alguna terapia manual, pues ahí ya básicamente nos estamos ya adentrándonos en la intervención, ¿no? Pero todo eso porque ya realizamos un diagnóstico funcional. Y por último, realizar una determinado resultados, en este caso, cada tratamiento que nosotros le apliquemos a nuestro paciente, pues vamos a llegar a algunos resultados, ¿no? En este caso, ver si conseguimos esos objetivos deseados, si conseguimos que el tratamiento funcione, y si llegara a no funcionar, pues se le tiene que hacer una revaloración, ¿no? O si conseguimos también los resultados deseados, realizar una revaloración para ver qué tanto hemos llegado o qué tanto hemos avanzado. Y también podemos darle recomendaciones en casa, que el paciente tenga una mejor continuidad con su tratamiento, ya que no solamente tenga que realizar los ejercicios, por ejemplo, en algún hospital, en alguna clínica, en algún consultorio, sino que también en casa se lleve alguna tarea, que en casa también continúe con su tratamiento para que así nosotros tengamos también mejores resultados, ¿ok? Pero si se dan cuenta, todos los pasos del fisioterapeuta también dependen mucho del diagnóstico funcional, ¿ok? Desde el primer paso, que desde ahí vamos a recopilar toda la información, hasta el último paso, en el cual gracias al diagnóstico funcional, nosotros podemos aplicar el tratamiento. Ok, ahorita vamos a empezar a ver lo que es algunos antecedentes de los conceptos del diagnóstico funcional. Ya desde aquí vamos a adentrarnos un poquito en lo que es el diagnóstico funcional, ya que en la anterior presentación pues es más que nada recordar en qué parte o en qué punto forma parte del diagnóstico funcional en la intervención con el paciente, ¿ok? Y también algunos conceptos del fisioterapeuta. Ya desde aquí vamos a adentrarnos un poquito al tema. Sarman en 1988 nos dice la primera definición del diagnóstico fisioterapéutico y nos dice que es el término que describe las disfunciones esenciales objeto del tratamiento del fisioterapeuta. Aquí es muy importante porque nos hace mención que es una descripción, ¿ok? Que no es básicamente mencionar una oración o mencionar
la enfermedad del paciente, sino solamente nos dice que es una descripción de las disfunciones esenciales del paciente. Ahora, también la Confederación Mundial de Fisioterapia en el año 1999 nos dice una cosa distinta, ¿no? Que nos define que el diagnóstico fisioterapéutico es el resultado del proceso de razonamiento clínico que puede ser expresado en términos de disfunción del movimiento o contener categorías de deterioro, limitación funcional, capacidad o discapacidad o síndrome. ¿Ok? Ese es otro concepto que nos dice la Confederación Mundial de Fisioterapia. Y si se dan cuenta, los dos conceptos hacen mucho hincapié al movimiento del paciente. Y ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahorita de lo que es la CIF. Un tema muy importante a la hora de redactar el diagnóstico funcional, ya que la CIF nos da tres aspectos importantes, que es la deficiencia, que es la actividad, las limitaciones, que son las restricciones en las participaciones, ¿ok? Básicamente esos tres temas nos habla la CIF, ¿no? Nos brindan esa clasificación que para hacer el diagnóstico funcional es muy importante, y ahorita más adelante vamos a hablar de ello. Ahora, la CIF principalmente a qué institución u organización pertenece. Bueno, principalmente pertenece a lo que es la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, ya que la Organización Mundial de la Salud realizó una familia de distintas clasificaciones. ¿Y para qué lo realizó la OMS? Pues principalmente para tener un blindaje y un lenguaje unificado y estandarizado para todos los profesionales del ámbito de la salud. Y así, en este caso, si yo redacto un diagnóstico funcional, sé que otro profesional de la fisioterapia también lo puede interpretar. ¿Ok? Ahora vamos a comprender lo que es el uso de la CIF en el diagnóstico fisioterapéutico. Aquí tenemos dos principales o dos clasificaciones. En este caso tenemos lo que es la CIF y tenemos la CIE-10, donde vamos a diferenciar en qué consiste la CIF y en qué consiste la CIE-10 para que comprendamos la importancia que tiene que tener la CIF dentro del estudio de la fisioterapia. En estas dos clasificaciones tenemos que comprender que la CIE-10 se va a enfocar en la condición patológica del paciente y la CIF se va a enfocar en el aspecto corporal, individual y social del paciente en base a sus movimientos, ¿no? En base en el funcionamiento de la persona. Uno se va a enfocar en la condición patológica y el otro, como dice su nombre, en este caso la CIF, se va a enfocar en el aspecto individual, corporal y social del funcionamiento de las personas. ¿Ok? Entonces, las dos, aunque son distintas, tenemos que también comprender, tenemos que también saber que se complementan, ¿ok? Que es importante conocer la condición patológica del paciente, la condición de salud del paciente y también es muy importante conocer el funcionamiento del paciente. Las dos se colaboran, las dos trabajan en conjunto, pero bueno, son dos cosas distintas y en una trabaja más el médico y el otro trabaja más el fisioterapeuta. Ok, en esta diapositiva lo que tenemos es un cuadro. Es un cuadro que nos ayuda a simplificar en qué consiste la CIF. Y es muy importante identificar y diferenciar cada punto porque de ahí vamos a partir a cómo realizar el diagnóstico fisioterapéutico. Vamos a explicar cada aspecto. El primero es condición de salud. La condición de salud básicamente va a ser el trastorno o la enfermedad. Desde aquí ya nosotros podemos partir a poner lo que es el diagnóstico médico, a poner los signos y síntomas que está presentando el paciente. Una vez que tengamos esa información, ya partimos a tres aspectos diferentes. El primero son funciones y estructuras corporales. Las funciones y estructuras corporales siempre los vamos a relacionar con las deficiencias. Siempre que pensemos en funciones corporales y estructuras corporales,
rápidamente se nos tiene que meter a la cabeza la palabra deficiencia. El siguiente punto son las actividades, ¿ok? O la actividad. Y lo mismo sucede con el anterior punto. Tenemos que relacionarlo con la palabra limitación. Cuando se nos venga la palabra actividad, se nos tiene que meter a la cabeza también la palabra limitación en la actividad. El siguiente paso es la participación y tenemos que relacionarla con la restricción, con las restricciones, ¿ok? Y ya de ahí partimos de lo que son factores contextuales, ambientales y factores contextuales personales. Vamos a explicar ahorita en la siguiente presentación cada una de ellas, vamos a mencionar algunos conceptos, vamos a ver algunos ejemplos para entender un poquito mejor cómo realizar todos estos apartados. Ahorita en la siguiente diapositiva vamos a analizar los conceptos de funciones corporales, los conceptos de estructuras corporales, el concepto de deficiencia, por qué es que se relacionan estas dos palabras, en este caso relacionar la palabra deficiencia con las funciones y estructuras y analizar los conceptos. La primera palabra que es deficiencia, ¿ok? El concepto de deficiencia nos dice que es cualquier alteración presente en las funciones y estructuras corporales. Repito, cualquier alteración presente en las funciones y estructuras corporales. Entonces, ahí ya rápidamente nos estamos dando cuenta de por qué tenemos que relacionarnos esos dos aspectos con la palabra deficiencia, ¿ok? Otro concepto que nos dice es que son los problemas en las funciones o estructuras corporales, tales como una desviación significativa o una pérdida. Ok, entonces, funciones corporales, ¿a qué se refiere? A que son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales, incluyendo las funciones psicológicas. ¿Cuáles son los sistemas corporales? Pues ya sabemos que pueden entrar ahí el sistema cardiovascular, el sistema nervioso, por ejemplo, nosotros, en este caso en la fisioterapia, el sistema muscular, el sistema esquelético, ¿verdad? Entonces, desde ahí nos da a entender que tenemos que mencionar las funciones, tenemos que saber las funciones fisiológicas de cada sistema corporal. Y por último tenemos las estructuras corporales, que nos están mencionando que son las partes anatómicas del cuerpo, tales como los órganos, como las extremidades y sus diferentes componentes. Ahorita, en la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos sobre funciones corporales y sobre estructuras corporales. Ok, aquí lo que tenemos son algunos ejemplos de las distintas funciones corporales. Todas estas distintas funciones nos los brinda la CIF, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, donde aquí tenemos diferentes funciones. Primero de ellos es funciones mentales globales, funciones sensoriales y del dolor, funciones auditivas y vestibulares, funciones de la voz y el habla, funciones del sistema cardiovascular, hematológico, inmunológico y respiratorio, funciones del sistema digestivo, metabólico y endocrino, funciones relacionadas con el metabolismo y el sistema endocrino, y funciones genitourinarias y reproductoras, funciones de la piel y estructuras relacionadas, y sobre todo unas funciones que están muy relacionadas en el área de la fisioterapia. En este caso, que son las funciones musculoesqueléticas relacionadas con el movimiento. Cada una de ellas, cada una de estas funciones que nos brinda la CIF, nos menciona que lo podemos nosotros mencionar en el diagnóstico fisioterapéutico, o se tiene que mencionar, se tiene que describir, se tiene que redactar, y podemos ser tan globales o podemos ser tan específicos. Un ejemplo, nosotros podemos mencionar dentro del diagnóstico que, si así lo tiene el paciente, claro, que tal vez tenga una alteración en las funciones de la voz y el habla, punto. O podemos ser también más específicos, ¿ok? Como ahorita vamos a ver un ejemplo de las funciones musculoesqueléticas
relacionadas con el movimiento. Ahorita nosotros lo vamos a analizar. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo más específico de las funciones corporales. Aquí estamos en las funciones neuromusculoesqueléticas relacionadas con el movimiento, y aquí tenemos algunos apartados más específicos que también podemos nosotros llegar a mencionar. En este caso ya nos divide por 3 puntos. La CIF nos da 3 puntos en este apartado de funciones musculoesqueléticas relacionadas con el movimiento. El primero de ellos son funciones de las articulaciones y de los huesos. Si en este caso nuestro paciente llegó con alguna alteración, específicamente en las articulaciones o el sistema óseo, en este caso los huesos, pues tenemos que ahí nosotros adentrarnos, ¿ok? A ese apartado, al primer apartado. Ahora, si en este caso las articulaciones están íntegras, no hay ninguna alteración, y la alteración está más enfocada al sistema muscular, a las funciones relacionadas con la fuerza, pues nosotros ahí tenemos que adentrarnos, ¿no? Y nos da 3 ejemplos, ¿no? Nos da 3 clasificaciones, que son funciones relacionadas con el tono muscular, funciones relacionadas con la resistencia muscular y funciones musculares o otras especificaciones, ¿ok? Ahora, si en este caso las articulaciones, los huesos, o en este caso la fuerza muscular está totalmente normal, pues también existen en este caso los reflejos motores, ¿ok? Donde ahí entran el patrón de la marcha, donde ahí entran los movimientos involuntarios, si hay alteraciones en los movimientos involuntarios, en los movimientos voluntarios, en el patrón de la marcha, todo eso nosotros también lo tenemos que mencionar en nuestro diagnóstico, ¿ok? Pero bueno, aquí tenemos 3 aspectos diferentes donde nosotros podemos ser todavía más específicos a la hora de redactar nuestro diagnóstico funcional, ¿ok? En este caso, si por ejemplo nosotros ya notamos que el paciente tiene una alteración en las funciones musculoesqueléticas relacionadas con el movimiento, y todavía sabemos a mayor profundidad porque nos los dio la examinación, que el sistema muscular, que la fuerza muscular está alterada, nosotros podemos mencionar eso. Alteración en la función muscular, en este caso específicamente de la fuerza o del tono muscular, ¿no? Dependiendo de lo que esté presentando nuestro paciente. Ahí estamos siendo ya un poquito más específicos. Ahorita vamos a ver más ejemplos conforme vayamos continuando la presentación. También, si pueden notar, hay unas codificaciones a un lado de cada función. Esas codificaciones nos los brinda también la CIF, ya que de ahí básicamente es una guía de que nosotros sepamos a dónde conseguimos cada función, a qué apartado, a qué clasificación, y tal vez no nos llegamos a perder y que nos lleguemos a ubicar de una mejor manera a la hora de redactar o de encontrar la información. Y ahora aquí lo que tenemos son los ejemplos de las estructuras corporales. En este caso, de manera global, tenemos lo que es las estructuras del sistema nervioso, tenemos el ojo, el oído y estructuras relacionadas, tenemos estructuras involucradas en la voz y el habla, tenemos estructuras involucradas en el sistema cardiovascular, inmunológico y respiratorio, tenemos estructuras relacionadas con el sistema digestivo, metabólico y endocrino, estructuras relacionadas con el sistema genitourinario, piel y estructuras relacionadas, y también tenemos estructuras relacionadas con el movimiento, ¿ok? Y aquí nos los están mencionando las CIF de manera global, pero lo mismo que sucede con las funciones, que pueden ser específicas, también las estructuras. También podemos ser lo más específico que podamos. En este caso, un ejemplo, las estructuras del sistema nervioso, ¿cuáles son? Pues obviamente el cerebro, obviamente las meninges, por ejemplo, la médula espinal, ¿ok? Esas son estructuras que forman parte del sistema nervioso. Y por ejemplo, las estructuras relacionadas con el movimiento, pues el músculo, ¿verdad? Los huesos, por ejemplo, las articulaciones, ¿verdad? Son estructuras relacionadas con el movimiento. Y así podemos ser
más específicos, ¿ok? Ahorita vamos a ver un ejemplo de una de estas estructuras y ver qué tanto podemos ser específicos a la hora de redactar nuestro diagnóstico funcional. Aquí tenemos las estructuras relacionadas con el movimiento, ¿ok? Ya nada más nos estamos concentrándonos en una sola estructura, ¿no? En este caso, estructuras relacionadas con el movimiento. Ahora, ¿qué tan específicos podemos mencionar? Nos dice que las estructuras que se pueden relacionar con el movimiento son estructuras de la cabeza y de la región del cuello, estructuras de la región del hombro, de la extremidad superior, de la región pélvica, de la extremidad inferior, del tronco. Nos menciona también que son estructuras musculoesqueléticas adicionadas relacionadas con el movimiento. También otro punto, estructuras relacionadas con el movimiento y otras especificaciones, ¿ok? Y estructuras relacionadas con el movimiento no especificadas. Si se dan cuenta, son articulaciones, son regiones óseas que básicamente podemos ser tan específicos a la hora de redactarlo. Por ejemplo, la estructura de la región del hombro, ahí nos está mencionando que podemos ser específicos, ¿no? Con una sola articulación. Podemos también mencionar la articulación del codo, podemos mencionar la articulación de la rodilla, ¿ok? ¿Por qué? Porque son estructuras relacionadas con el propio movimiento, ¿ok? También las estructuras musculoesqueléticas también forman parte de este apartado. Ok, bueno, entonces espero que haya quedado un poco claro lo que son las deficiencias. En este caso, las deficiencias que las tenemos que relacionar con las funciones y estructuras corporales. Espero que haya quedado claro los conceptos, que haya quedado claro los ejemplos, que podemos ser tan globales o tan específicos que queramos o que nos estén aportando la información el paciente, ¿no? A la hora de la examinación. También recalcar que relacionar esas palabras, ¿no? Deficiencias, siempre cuando se nos venga deficiencias, rápidamente relacionarla con las funciones y las estructuras corporales. Ahora, en esta presentación vamos a continuar con los otros apartados. En este caso, vamos a profundizar con las actividades, con las participaciones, con los factores ambientales y también con los personales. Vamos a empezar con las actividades. Básicamente, ¿qué es una actividad o qué son las actividades en base a la CIF? Pues nos menciona que es el hecho de llevar a cabo una tarea o acción por parte de una persona. Eso es muy importante. Es el hecho de llevar a cabo solo una tarea o solo una acción. No varias tareas, sino solamente una tarea o acción. Ahora, también yo anteriormente en las otras presentaciones les había mencionado que tenemos que relacionarlo con una palabra, ¿ok? Las actividades también lo vamos a relacionar con la palabra limitación. ¿Por qué? Porque, bueno, nos menciona que cuando existe limitación en las actividades, se asume como una dificultad que una persona puede tener para llevar a cabo acciones individuales en un entorno uniforme. Entonces, por eso es que tenemos que también relacionar las actividades con la palabra limitación, ¿verdad? Porque cuando el paciente llega a tener alguna lesión y gracias a esa lesión le imposibilita realizar alguna actividad, que ahorita vamos a ver cuáles son esos ejemplos de las actividades. Cuando a esa persona se le imposibilita realizar alguna actividad, ya se convierte en una limitación, ya se convierte en una dificultad. Entonces, por eso también se nos tiene que meter a la cabeza las actividades, relacionarlas con la palabra limitación. Ahora, en la participación nos menciona que es el acto de involucrarse en la vida familiar y social. Aquí también en la participación también tenemos que relacionarnos con otra palabra, en este caso con las restricciones. Restricciones en la participación. En este caso nos menciona que son los problemas que una persona experimenta durante la realización de las actividades de la vida diaria. Aquí, si se dan cuenta, ya no entra una actividad,
ya no entra una acción, sino ya entra un conjunto de actividades que la persona se puede encontrar en su vida cotidiana, en su vida diaria, y cuando la persona, el paciente, llega a tener un problema al involucrarse en todas esas actividades, ya sea en su entorno familiar o social, ya se va a convertir en una restricción. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar a solucionar, ¿no? Ese es un aspecto que nosotros vamos a enfocar a que el paciente vuelva a integrarse otra vez a su vida cotidiana, a su vida normal, solucionar esas restricciones, ¿ok? Las participaciones, bueno, eso nosotros todas las personas pues se involucran, ¿no? Se involucran en distintas participaciones, en sus actividades cotidianas o en sus actividades de la vida diaria, pero cuando llegan a tener ese problema, ya se convierten en restricciones y tenemos que solucionar esas restricciones. Ahora, por eso es muy importante, por eso recalco mucho en relacionar también la palabra participación con la palabra restricción. Otro concepto de restricción a la participación nos menciona que son problemas que un individuo puede experimentar al involucrarse en situaciones vitales. Ok, aquí tenemos unos ejemplos sobre las actividades y las participaciones, donde aquí es muy importante tener en la mente los conceptos de actividades y los conceptos de participaciones, ¿ok? Donde ya la CIF básicamente nos menciona actividades o acciones y también nos menciona participaciones, ¿ok? Entonces, aquí tenemos unos ejemplos donde nos menciona principalmente aprendizaje y aplicación del conocimiento, nos menciona tareas y demandas generales, nos menciona comunicación, nos menciona movilidad, nos menciona autocuidado, nos menciona vida doméstica, interacciones relacionadas interpersonales, áreas principales de la vida, vida comunitaria, social y cívica. ¿Okay? Aquí tenemos esos ejemplos de actividades y participaciones, y también aquí no los están mencionando de manera global, pero también podemos ser específicos en cada punto, ¿ok? De estas actividades. Aquí tenemos un ejemplo más específico de las actividades y participaciones, donde nos menciona unos ejemplos como cambiar las posturas corporales básicas, mantener la posición del cuerpo, transferir el propio cuerpo, levantar y llevar objetos, mover objetos con las extremidades inferiores, andar, desplazarse por el entorno, desplazarse por distintos lugares, andar y moverse, ¿ok? Si se dan cuenta, ahí hay distintas actividades, distintas participaciones. Nada más es importante identificar cuál sería actividad y cuál sería participación, ¿ok? Porque la verdad es que una actividad puede ser flexionar la cadera, extender la rodilla, ¿ok? Desde ahí ya nosotros estamos mencionando actividad, ¿verdad? Porque como les había dicho en el concepto anterior, que las actividades básicamente viene siendo una sola acción, ¿verdad? Entonces, al flexionar la cadera y al extender la rodilla, ya estamos hablando de actividades, ¿ok? Y si el paciente no lo puede realizar, si el paciente se le dificulta, ya estamos hablando de una limitación. Limitación al flexionar la cadera, limitación al extender la rodilla, ¿ok? O por ejemplo la marcha, por ejemplo el andar. Ahí también el paciente está realizando una actividad y si le cuesta trabajo realizar la marcha, pues obviamente ya estamos mencionando que es una limitación al andar, ¿no? Una limitación a la marcha. Los factores ambientales. Nos menciona que los factores ambientales constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en el que una persona vive. Los factores son externos a los individuos y pueden constituirse facilitador o barrera del desempeño, realización del individuo como miembro de una sociedad
en la capacidad de un individuo o en las estructuras y funciones corporales. Aquí en factores ambientales vamos a tener en la mente, vamos a tener que relacionar dos palabritas, facilitador o barrera, ¿ok? Un ejemplo, si el paciente se le facilita desplazarse con tal área o si es una barrera para la persona desplazarse en tal área. Ok, que ahorita vamos a ver unos ejemplos de factores ambientales también y factores personales también vamos a hablar ahorita. Personales. Los factores personales están compuestos por los aspectos individuales que forman parte de una condición o estado de salud. ¿Cuáles son esos factores, esos aspectos individuales? Pues en ese caso el sexo, la raza, la edad, el estilo de vida, los hábitos, los antecedentes sociales, la educación, la profesión, la personalidad de la persona. Todos esos son aspectos individuales que tenemos que también mencionar en la redacción de nuestro diagnóstico fisioterapéutico. Y aquí tenemos unos ejemplos de factores ambientales y factores personales. En este caso aquí entran los productos, entra la tecnología, entra el entorno natural y los cambios en el entorno derivados a la actividad humana, entran el apoyo y las relaciones, entran las actitudes, entran los distintos servicios y sistemas y políticas. Ahora, de aquí vamos a proceder a un cuadro, ¿okay? Un cuadro que nos va a ayudar a cómo tenemos que ir anotando cada deficiencia, cada limitación y cada restricción, en este caso del paciente. Aquí tenemos el cuadro donde principalmente vamos a ir a describir todo lo que está teniendo el paciente, toda la información que nos dio, repito, en la examinación y en la evaluación, lo podemos ir anotando en este cuadro, donde así vamos a identificar y diferenciar cada aspecto que nos menciona la CIF. En este caso, ¿cuáles son? La condición de salud del paciente, las funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades, las participaciones, los factores personales y los factores ambientales. Ahora, aquí se dividen en cuatro pasos, en el cual vamos a mencionar cada uno de ellos. El primero de ellos es anotar los datos primordiales del paciente. ¿Cuáles son esos datos primordiales del paciente? Pues el nombre, ¿verdad? La edad, el sexo, la ocupación. Si ya viene con un diagnóstico médico, pues tenemos que también anotar el diagnóstico médico, ya que también nos sirve, ¿verdad? Para poder realizar el diagnóstico funcional. Como les había mencionado anteriormente, la CIE-10 y la CIF forman de manera complementaria, ¿ok? Trabajan en conjunto, aunque son dos cosas diferentes, trabajan en conjunto, así que si el paciente viene con un diagnóstico médico, pues tenemos que anotar la fecha y la hora. Ya de ahí procedemos a lo que es la percepción del paciente sobre los problemas de salud. Aquí que vamos a recalcar, pues, o que vamos a anotar, la información que nos dice el paciente, ¿ok? Todo lo que básicamente el paciente nos mencionó a la hora de que realizamos la historia clínica, la anamnesis, ahí vamos a anotar lo que está sintiendo, lo que está percibiendo de manera subjetiva. Aquí lo vamos a ir anotando porque nos va a servir también más adelante en el diagnóstico funcional. Es por eso que yo siempre relaciono el cuadro que les había mencionado anteriormente, donde venía arriba lo que era condición de salud y ya de ahí partía en lo que era deficiencia, en lo que era actividades y lo que era restricción y hasta abajo factores ambientales y personales. Bueno, así también similarmente es este recuadro. Aquí lo que estamos viendo desde los datos personales del paciente, desde el diagnóstico médico
y desde lo que el paciente nos menciona en la historia clínica, en el anamnesis, ya desde aquí nos estamos basando en la condición de salud de nuestro paciente. Y ya de ahí nosotros vamos a continuar con los otros aspectos que vamos a ver ahorita a continuación. Bueno, ahorita tenemos ya el segundo recuadro. El segundo recuadro que nos menciona las funciones corporales, las estructuras corporales, las actividades corporales y la participación en las actividades de la vida diaria. Ok. Aquí lo que tenemos es que sucede, como les había mencionado, como el anterior recuadro, ¿ok? Donde hasta arriba estaban condiciones de salud y ya hasta abajo se dividían en los diferentes apartados, que eran las funciones, estructuras, etcétera, ¿no? Aquí vamos a hablar sobre las funciones corporales. ¿Qué nos dice las funciones corporales? Que principalmente nosotros vamos a anotar los signos y síntomas que se está presentando el paciente a la hora de que nosotros les tuvimos que realizar el examen físico, ¿no? Les tuvimos que realizar la examinación. Es por eso que anteriormente en la presentación les había recalcado mucho que antes del diagnóstico funcional o diagnóstico fisioterapéutico tenemos que realizar la examinación, ¿verdad? Ahora, en las funciones corporales, ¿ahí qué va? Ahí va principalmente la presencia del dolor a nivel muscular, que aquí nos mencionan con unos ejemplos que habíamos dicho, ¿verdad? Que una de las funciones es el dolor. Limitación del movimiento. Ahí no sería actividad, ahí también sería función corporal. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos que a nivel de articulaciones, a nivel óseo, una de sus funciones, ¿cuál es? El movimiento, ¿verdad? Entonces, ahí entran también las funciones corporales. Y otro, la disminución de la fuerza muscular. ¿Por qué? Porque otra vez, si nosotros nos vamos con el sistema muscular, ¿cuáles son esas funciones del sistema muscular? Pues es la fuerza, ¿verdad? Aparte de que también tiene otras funciones, al igual que el sistema óseo tiene otras funciones, pero en este caso del sistema muscular, una de sus funciones es la fuerza y tenemos que también mencionarlas ahí, ¿sale? Si es que nuestro paciente, pues dio como resultado eso, ¿verdad? Recordemos que aquí se van a notar solamente los problemas que nosotros encontramos con nuestro paciente. Aquí nos hizo unos ejemplos sobre dolor. En este caso el paciente tiene dolor a nivel muscular. Nos dice que el paciente tiene limitación en el movimiento y nos dice que tiene disminución de fuerza. Eso fue los ejemplos que nos pusieron ahorita aquí, que nos dio la CIF. Y si el paciente presenta todo eso, pues también los tenemos que ir relacionándolos con el siguiente apartado, que es estructuras corporales. Ahora, las estructuras corporales tenemos que anotar la condición anatomopatológica del daño producido en las estructuras del sistema corporal. Y nosotros lo podemos dividir en 3 puntos. El primero, extensión. Extensión es la dimensión de la deficiencia a nivel de los segmentos corporales. Hasta dónde llegó a dañar, hasta qué estructura llegó a dañar la condición que viene nuestro paciente. En este caso, nos dieron un ejemplo, ¿no? Llegó a lesionarse toda la región del hombro derecho. El siguiente punto dentro de las estructuras corporales es la naturaleza. La naturaleza nos dice que son los cambios estructurales que nosotros pudimos llegar a examinar a la hora de la evaluación, a la hora de la examinación, ¿ok? Y también nos da un ejemplo que pueden ser deformidades, que podemos encontrar las deformidades tal vez en la observación, ¿verdad? Tal vez con alguna radiografía. También las ausencias, ¿verdad? Las rupturas, en este caso rupturas musculares, que también con la observación los podemos encontrar fácilmente, ¿verdad? Desviaciones, igual con un estudio de imagen podemos observar si hay desviaciones del sistema óseo. Todos esos aspectos podemos nosotros anotar en el segundo punto. El tercer punto, la localización. La localización son las estructuras anatómicas que están afectadas. Ahí tenemos que mencionar
cuáles son esas estructuras afectadas, cuáles son sus nombres de esas estructuras que salieron afectadas por la lesión que haya tenido el paciente, ¿verdad? Por la causa que haya tenido el paciente. En este caso, si se lesionó a nivel del músculo supraespinoso, si estamos hablando de la región del hombro, ¿verdad? O si se lesionó a nivel del músculo deltoides, ¿ok? Fibras anteriores. Todo eso también nosotros lo podemos mencionar dentro de estructuras corporales. Y así podemos ser nosotros muy específicos, y así cuando nosotros nos toque redactar el diagnóstico funcional, pues no nos va a faltar nada. Ya de ahí nos toca las actividades corporales. Y nos dice que son las actividades que se le dificultan a una persona y tienen en la ejecución de las actividades corporales, ¿ok? Aquí vamos a notar todas estas actividades que no puede realizar el paciente. ¿Por qué? Porque obviamente hubo un daño a nivel de las funciones corporales y porque hubo un daño en las estructuras corporales. Entonces no va a poder realizar tales actividades, ¿ok? En este caso nos dieron un ejemplo que es dificultad para mover la extremidad superior dentro de los parámetros normalizados en la amplitud articular y balance muscular. ¿Ok? Donde si estamos hablando del hombro, pues podemos nosotros anotar que tal vez tiene una limitación al flexionar el hombro, ¿verdad? Al extender el hombro, ¿verdad? Al abducir el hombro. De ahí vamos a nosotros continuar con las participaciones en las actividades diarias, donde vamos a recordar que son los problemas que una persona puede involucrarse a realizar distintas actividades de la vida diaria. Un ejemplo, el paciente tiene dificultad para realizar su aseo personal, ¿verdad? Obviamente, como el paciente no puede realizar todos los movimientos, todas las amplitudes articulares y balance muscular de la región del hombro, o sea, todos esos puntos están limitados, pues probablemente no va a poder hacer una participación, ¿ok? Va a haber una restricción en el aseo personal del paciente, ¿verdad? Porque a la hora de que se tiene que realizar el aseo personal, pues no va a poder levantar el hombro, ¿verdad? No va a poder moverse, no va a poder flexionar, extender o abducir el hombro porque están limitados. Entonces, ahí va a haber una restricción en la participación del aseo personal. Bueno, ya que hablamos sobre los datos personales del paciente, ¿no? Las condiciones de salud que está presentando el paciente con su diagnóstico médico, con lo que se refiere el paciente a la hora de la anamnesis, de ahí que hablamos sobre las funciones corporales, las estructuras, las actividades, las restricciones en la participación, prosigue en los factores personales y los factores ambientales. Aquí vamos a notar o vamos a identificar aquellos aspectos personales que pueden ser facilitadores o barreras. Así como lo había mencionado anteriormente, esos factores los vamos a relacionar con los facilitadores y con las barreras. Entonces, ¿cuáles son esos factores personales? El comportamiento y las actitudes, las sensaciones y emociones, hábitos personales y estilos de vida. Y los factores ambientales, pues se identifican aquellos elementos en el entorno que pueden ser de igual manera facilitadores o barreras del desempeño funcional, ¿ok? Igualmente como los factores personales. En este caso vamos a encontrar ya distintos puntos, como el entorno natural e infraestructura, espacios y tiempos, objetos, materiales o mobiliarios o otras personas. De igual manera la CIF nos da una escala en el cual nos ayuda a cuantificar qué tanto es el daño en las deficiencias, limitaciones o restricciones que presenta nuestro paciente. Y eso también nosotros lo podemos llegar a mencionar en el diagnóstico funcional, ¿ok? Si el paciente tiene una dificultad ligera, si tiene una dificultad moderada, grave o completa. Y así nos ayuda a identificar qué tanto es el daño en cada limitación,
¿ok? O en la deficiencia, ¿ok? ¿Qué tanto es el daño en la deficiencia o qué tanto es el daño en las limitaciones? Tenemos un caso clínico para practicar en cómo tenemos que nosotros acomodar toda la información dentro de nuestro recuadro, ¿ok? Para eso tenemos que recordar los conceptos, ¿verdad? De deficiencia, los conceptos de funciones y estructuras corporales, los conceptos de actividades, ¿verdad? De limitaciones, que lo tenemos que relacionar las actividades con la palabra limitación. Tenemos que también volver a recordar participación y cuándo es una restricción de la participación. Ahora, aquí tenemos un caso clínico que nos menciona mujer de 52 años de edad, ¿ok? Ahí ya tenemos ahí unos datos personales del paciente en el cual nosotros lo tenemos que anotar en nuestra tabla, ¿verdad? También nos menciona que es ama de casa, que es ocupación, y nos menciona que tiene antecedentes de reemplazo total de la cadera derecha de 2 meses de evolución. Refiere un alivio del dolor con la implantación de la prótesis. También otro dato importante es que percibe una considerable debilidad muscular en el segmento afectado e inestabilidad corporal. También presenta gran dificultad para trasladarse de un lugar a otro, limitación en los movimientos activos de flexión, abducción y rotación de la cadera, comprometida con la debilidad muscular generalizada. ¿Ok? Y aparte también presenta inestabilidad limitada en la posición bípeda, ¿verdad? En la posición de pie. Y dificultad para los cambios de posiciones desde sedente a bípedo. Todos estos datos básicamente los llegamos a obtener gracias a la examinación, como los habíamos platicado al inicio de la presentación. Y ahora, una vez que ya tengamos esos datos, pues ahora toca colocarlos en donde corresponden, ¿no? Según la tabla. En este caso, checar en dónde van los datos personales, en dónde va el diagnóstico médico, en dónde va, en este caso, la condición, ¿verdad? Lo que nos está mencionando el paciente, en dónde van las funciones, ¿verdad? Las estructuras en general. Ahorita vamos a ver cómo es que se fue llenando en el recuadro. Y aquí tenemos un claro ejemplo, donde, bueno, paciente X, tenemos de ahí la otra información obtenida del caso clínico: edad de 52 años, sexo femenino, ocupación ama de casa, ¿ok? ¿Cuál sería el diagnóstico médico? Reemplazo total de la cadera derecha, ¿verdad? Según la CIE 10. Ahora, de ahí, una vez que tengamos esa información, procedemos a lo que el paciente nos mencionó, ¿verdad? A lo que el paciente refiere. Y aquí nos dice que actualmente viene refiriendo o viene percibiendo una considerable debilidad muscular, que lo vimos en el caso clínico, ¿verdad? ¿En dónde? En la extremidad inferior derecha y una inestabilidad corporal en general, ¿ok? Todo eso vamos a nosotros mencionarlo en lo que es la percepción del paciente sobre los problemas de salud, ¿ok? En este caso, en el segundo apartado. Ya de ahí nos toca ya colocar en dónde van las funciones, ¿verdad? En dónde van las estructuras, las actividades y las participaciones. Ahora, en las funciones corporales, pues va una limitación en los movimientos, ¿verdad? Nos mencionó el paciente que hay limitación en los movimientos y ahí tenemos que nosotros anotarlo. También debilidad muscular, que también es función. Equilibrio y molestia en la región inguinal, en este caso el dolor, ¿verdad? Así que eso también forma parte de las funciones corporales. Ahora, las estructuras corporales. Las estructuras corporales viene siendo ya, tenemos aquí la extensión naturalizada, y la naturaleza y localización de la lesión anatómica. Viene siendo la afectación a nivel del músculo esquelético en la región
del tronco y la extremidad inferior del lado derecho, sin cambio aparentes en estas estructuras anatómicas. En las actividades corporales vamos a nosotros mencionar que hay una limitación en los cambios de posiciones desde sentado a de pie y durante los desplazamientos en bípedo, como los había mencionado, ¿verdad? El caso clínico. Y las participaciones, pues presenta limitación en su contexto sociofamiliar vinculado con la movilidad funcional y la realización de sus actividades de la vida diaria. ¿Ok? Y ya entre paréntesis, sin especificar, ¿verdad? Porque también no quedó ahí bien claro en el caso clínico, no dio una buena especificación en las participaciones. ¿Ok? Y de igual manera en los factores personales y en los factores ambientales, donde aquí ponen que no se especifican barreras personales, ¿verdad? Porque en el caso clínico no lo mencionaron. Entonces nosotros tenemos que ahí también poner que no se especificaron esas barreras, ¿verdad? En los factores ambientales nos menciona que entre las barreras ambientales se tienen los terrenos irregulares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener que trasladarse de un lugar a otro, ¿verdad? Y nos menciona que en las actividades corporales hay limitaciones en los desplazamientos en bípedos. Entonces, ¿cuál sería esa barrera? Pues los terrenos irregulares. Entonces, así quedaría el cuadro, donde las funciones corporales van enfocadas a los movimientos, a la debilidad muscular y al equilibrio, las estructuras a la extremidad inferior del lado derecho, a las actividades que presentan limitaciones en los cambios de posiciones desde sentado y de pie y desplazamientos, y participación que presenta una limitación en su contexto sociofamiliar, ¿verdad? Y los factores personales, que no lo especifican muy bien en el caso clínico, y los factores ambientales, que nos menciona que en los terrenos irregulares ahí hay una barrera. Y así quedaría nuestro cuadro. Ok, ahora que ya terminamos de realizar nuestro recuadro, pues ya toca formular el diagnóstico funcional. Y lo vamos a formular según el diagnóstico funcional, según en las deficiencias, según en las limitaciones de las actividades, según en las restricciones y según en el factor ambiental. ¿Sale? Ahora, principalmente tenemos lo que es deficiencia moderada en las estructuras de la extremidad inferior. Entre paréntesis, la articulación derecha, ¿verdad? Porque fue la estructura que salió dañada. Y tenemos que recordar que deficiencia lo vamos a relacionar con las estructuras, ¿ok? Y con las funciones. Es por eso que yo mencioné ahorita deficiencia moderada en las estructuras de la extremidad inferior. Porque como les había mencionado anteriormente, deficiencia la relacionamos con estructuras. De ahí tenemos dificultad leve en la capacidad para desplazarse por el entorno y cambiar de posición de sedente a de pie. Ahí ya estoy hablando de las actividades. ¿Ok? Y después tenemos dificultad leve en la participación de los quehaceres de la casa. También tenemos una barrera, ¿verdad? Que es barrera en la geografía física de su entorno fuera de casa. Y tenemos también un facilitador, ¿verdad? Facilitador para la movilidad personal mediante productos y tecnologías externas, en este caso hablando de las muletas, ¿verdad? Las muletas le va a ayudar al paciente a que se pueda obviamente a trasladar en su entorno fuera de casa. Se le va a hacer un facilitador para que pueda realizar sus actividades fuera de casa. ¿Sale? Entonces así quedaría dividido las deficiencias, las actividades, en este caso las restricciones también, porque ahí tenemos también dificultad leve en la participación de los quehaceres de la casa y en los factores ambientales. Ok, y ahora
Ya solamente queda juntar el diagnóstico fisioterapéutico basado en deficiencias, basado en las actividades, basado en la participación. Juntamos todo en los factores ambientales, juntamos todos esos puntos y ya una vez juntado lo redactamos y lo que nos va a dar es principalmente el diagnóstico funcional, donde nos menciona en este caso cómo quedaría ya el diagnóstico funcional. Pues paciente mujer de 52 años con prótesis de cadera derecha, presenta una deficiencia moderada, recordemos que ahí ya estamos mencionando el calificador, presenta una deficiencia moderada en las funciones musculoesqueléticas relacionadas con la movilidad, estamos hablando de funciones corporales, estabilidad y fuerza muscular a nivel de la articulación de la cadera derecha, debido a una deficiencia severa en su estructura ósea quirúrgicamente reemplazada. Ya estamos hablando de estructuras, lo que provoca una dificultad moderada en la capacidad para desplazarse por el entorno, así como para cambiar de posición desde sedente a de pie. Y bueno, ahí ya estoy hablando de actividades. Y una dificultad leve en la participación durante los quehaceres de la casa. Ya estamos hablando, como lo menciona ahí en la presentación, de participaciones. Y se evidencia en el contexto la presencia de una barrera moderada en la geografía física de su entorno fuera de casa, lo que exige el uso de dispositivo externo como son las muletas canadienses, siendo este un facilitador completo. Ahí tenemos ya por último el factor ambiental y también ya tenemos concluidamente el diagnóstico funcional. Así quedaría nuestro diagnóstico funcional. Como les había mencionado al inicio de la presentación, viene siendo una redacción donde tenemos que involucrar las deficiencias, tenemos que involucrar las actividades, tenemos que involucrar las participaciones, para que así podamos nosotros plantear un tratamiento correcto al paciente. Ahorita vamos a ver otro ejemplo rápidamente para que nos quede un poquito más claro el tema del diagnóstico funcional. Bueno, aquí tenemos otro caso clínico. Otro caso clínico para entender un poquito mejor también lo que es el diagnóstico funcional. También de la misma dinámica vamos a hacer la división entre deficiencia, limitación y restricción de este caso clínico. Vamos a mencionar algunas palabras claves. En este caso, lo primero que notamos es que es un hombre de 75 años de edad. ¿Ok? Ya de ahí también nos menciona el diagnóstico que tiene el paciente. En este caso, que es diabético e hipertenso de 10 años diagnosticado. ¿Y qué le pasó? Pues sufrió una caída en la altura de la cama y al tratar de levantarse, pues obviamente fue auxiliado por sus familiares, pero ya no se pudo mantener de pie y pues por consecuente ya también no se pudo desplazar. Ahora, lo llevaron a urgencias al paciente y lo que sucedió después es que bueno, el paciente presentó conductas irritables y donde ya se le canalizó al servicio de ortopedia y traumatología, donde ahí ya se le mencionó que el paciente sufrió una fractura de la cadera y empezaron a planificar su intervención quirúrgica. Entonces, ya obteniendo toda esa información del caso clínico, pues podemos ya mencionar cuáles son las deficiencias, cuáles son esas actividades ya limitadas y sus participaciones. Y aquí las tenemos. Deficiencia de las funciones corporales, ¿cómo quedaría? Pues funciones relacionadas con la movilidad de las articulaciones, ¿verdad? El movimiento de las articulaciones fue alterado en el caso clínico mencionado, así que tenemos que mencionarlo también nosotros en las deficiencias.
La estabilidad en una sola articulación. No se puede mantener estable el paciente, ¿verdad? Entonces también forma parte de las deficiencias. Funciones relacionadas con la fuerza muscular. Pues obviamente el paciente no tiene la fuerza para mantenerse de pie, no tiene la fuerza para trasladarse, entonces forma parte de deficiencia en las funciones. Ya de ahí continuamos con las estructuras corporales. ¿Cuáles fueron esas estructuras dañadas? Por la extremidad inferior principalmente. Ya ahí nos vamos todavía un poquito más específico, que son las articulaciones de la región pélvica y los huesos de la región pélvica. Ahora, ¿qué actividades se le imposibilitaron al paciente, se le dificultaron? Pues transferir el propio cuerpo, ¿verdad? Y también la marcha, el andar. Entonces, como el paciente tiene limitadas esas actividades, tiene alterada esas estructuras y esas funciones corporales, ¿cuáles serían esas participaciones que no va a poder realizar el paciente? Por todo eso antes mencionado, pues lavarse, ¿verdad? El higiene personal, vestirse, cuidado propios de la salud, preparar sus comidas, realizar los quehaceres del hogar, pues no lo va a poder realizar el paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se había mencionado que tenía otras alteraciones, que tenía otras limitaciones. Recordemos que las restricciones para la participación ya viene siendo un conjunto de actividades. Ya no es solamente una actividad o una acción. Ya viene siendo un conjunto de actividades. Pero así quedaría dividido el diagnóstico según deficiencias, el diagnóstico según limitaciones para actividades y el diagnóstico según dividido en restricciones para la participación según el caso clínico que mencionamos. Ok, aquí tenemos algunas referencias en las cuales nos apoyamos para algunos conceptos en la presentación, que nos apoyamos también para brindar algunos ejemplos en la elaboración del diagnóstico funcional o el diagnóstico fisioterapéutico. Con esto concluimos el tema de diagnóstico funcional. Espero les haya servido la presentación, la información y mucho éxito para los que vayan a presentar el examen profesional.